Buenas tardes de nuevo. Un segundo. Perdón. Creo que ya estoy grabando, Silvia. Sí, es por eso. ¿Sí? Sí, está grabando. Bien, gracias. Perdón, sí, había cerrado el micrófono. En esta segunda clase vamos a hacer dos ejercicios. Primero, uno de análisis por componentes que ustedes ya han utilizado a lo largo de la carrera. Y en el segundo vamos a comenzar con el trabajo práctico número 1, que ya corresponde a los contenidos del periodo prehispánico. Como siempre les decimos, hay muchos aportes de otras cátedras como morfología, como dibujo, que pueden ir recuperando para el análisis gráfico que necesitamos y que les proponemos hacer sobre cada una de las obras. Estas categorías de análisis de la obra de arquitectura no son nuevas. Las propuso un arquitecto romano en el siglo I a.C. Este arquitecto acompañaba a las tropas en sus desplazamientos y consideró que era necesario tener un compendio de todo lo que se podía aplicar en la arquitectura e incluso la comenzó a definir. Marco Vitruvius Polion fue el primero que elaboró lo que hoy conocemos como un tratado, ese que se llama de arquitectura, y por primera vez define los componentes que aún hoy utilizamos para el análisis. Vitruvio dijo o propuso que había tres componentes esenciales en el diseño arquitectónico: las utilitas, las firmitas y las venustas. Estas utilitas tienen que ver con la función del edificio, con cómo funciona un edificio en relación a su institución o a las personas que lo usan. Y tiene tanto que ver con esa función netamente de relaciones, como también lo que hace lo simbólico. Por eso Vitruvio entendía la utilitas como la disposición de habitaciones y de los espacios de forma y manera que no hubiera trabas para el uso, de manera tal que el edificio se adaptara perfectamente a su emplazamiento y a su destino. Como ven, él no solamente piensa cuáles son las relaciones internas del edificio, sino también las externas con su emplazamiento y con su destino. La siguiente categoría es las firmitas, que hace alusión a la estructura, a la solidez, a la tecnología, es decir, cómo se mantiene en pie, cómo se equilibran las fuerzas que los materiales que se usan ejercen entre sí. En la firmita estudiamos la estructura física, pero también cómo se percibe la estructura. Hay épocas de la historia en la que esa lectura de la estructura es directa, mientras que hay otras épocas en que la estructura no se ve, porque el lenguaje no condice con el sistema estructural al que corresponde. Por firmitas, Vitruvio entendía aquellos aspectos vinculados con las estructuras, los materiales, los sistemas constructivos, lo que hoy denominamos en general tecnología. Y finalmente, por venustas, haciendo relación a la belleza específicamente romana, Vitruvio ponía en relación todos los sentidos en función de la arquitectura. Era la forma de ver y entender esa arquitectura. Y las venustas hacen referencia a la belleza y, por lo tanto, a las características morfológicas expresivas y a lo que hoy llamamos lenguaje arquitectónico. Como también pueden ver, acá nos falta algo que es el espacio, porque el espacio como categoría va a aparecer recién en el siglo XX, lo que no quiere decir que estos arquitectos no entendieran o no pusieran atención al espacio, sino que el espacio era el resultado de estas utilitas, firmitas y venustas. Empecemos con estos 4 componentes de análisis arquitectónico primero. La primera categoría es la de tipos funcionales. ¿Por qué tipos y por qué funcionales? Por tipo o por estudio del tipo, vamos a seguir la definición que nos da un historiador, pero también teórico
francés Quatremer de Quincy, cuando en el siglo XVIII dijo que el tipo, como una categoría de análisis, era aquel esquema más o menos abstracto, vago, de cómo funciona un edificio. Hay muchos tipos, además del edificio funcional, del tipo funcional, perdón. La estructura es un tipo, se puede estudiar a través de tipos. El espacio y el lenguaje también se pueden estudiar a través de tipos. Sin embargo, cuando nosotros nos refiramos a tipo específicamente, nos estamos refiriendo directamente al tipo funcional. Entre estos tipos funcionales a lo largo de la historia van a encontrar dos grandes grupos, los religiosos por un lado y los civiles por el otro. Dentro de los religiosos, y atendiendo a esto de la función, van a tener tantos tipos de templos como religiones. Así tenemos templos paganos, templos cristianos y las subdivisiones que les corresponden, templos sintoístas, mezquitas, sinagogas y todas las otras religiones que quieren estudiar. A veces hay conjuntos de estos templos, conjuntos religiosos que no solamente tienen el templo, sino que están acompañados por otros edificios que cumplen otras funciones. Así van a aparecer, en el caso cristiano, el monasterio, el convento, el santuario, el eremitorio, etc. También dentro de estos religiosos entran las tumbas, los monumentos conmemorativos, los baptisterios, los calvarios, etc. Mientras que dentro de los civiles, en primera instancia, el tipo que tiene más ejemplos a lo largo de la historia es, por supuesto, lo primero que usa el hombre, que es la vivienda. Mientras que lo van a acompañar tipos que responden a la economía, a la salud, etcétera, como mercados, hospitales, posadas, fortalezas, teatros, escuelas. Y tantas aquellas instituciones como el hombre vaya creando a lo largo del tiempo. ¿Cómo hacemos para definir gráficamente un tipo? Por ejemplo, y lo primero que hago es entender qué es lo que voy a comparar, porque el tipo nace, los esquemas tipos nacen de comparaciones. ¿Qué quiero comparar? Algo que sea similar o que responda a la misma función, porque si comparo formas que tienen distinta función, difícilmente podré encontrar similitudes y diferencias que me ayuden en un proceso de diseño. Entonces, lo primero que hago es definir qué voy a comparar. En este caso, yo elegí comparar para definir el tipo funcional de un conjunto religioso cristiano para comunidades religiosas que tuvieran un eje longitudinal de simetría bilateral. Ahí estoy adelantando ya que estoy buscando. Entonces busco ejemplos, en este caso a lo largo de la historia. Este es del siglo XII, este es renacentista, este también es románico, este es renacentista y este es renacentista. ¿Qué comparo acá? Que lo que buscaba primero todos tienen iglesias longitudinales de simetría bilateral, todas lo tienen. Son diferentes las iglesias, sí, pero todas tienen un desarrollo longitudinal que hace a esa función del camino del cristiano hasta buscar la salvación. Todos tienen claustros al lado, aunque el primer plano sea ideal, también lo tiene porque es el esquematipo, digamos. Pueden tener más de un claustro. Después pueden tener espacios en donde resida la comunidad. La mayoría de ellos, como se dedica a eso, lo tiene. Y también pueden tener espacios específicos de producción, por ejemplo. Este lo tiene, este tiene una biblioteca, este tiene otros espacios de producción. Entonces, ahí puedo empezar a ver qué tienen en común y qué no. Y con aquellas cosas que tienen en común, empiezo a trabajar una gráfica. La gráfica que yo empecé ahí es todavía una gráfica que sintetiza todo lo que estoy viendo, pero puede ser más abstracta todavía. En esta que tengo, representada la iglesia, que es longitudinal y que va hacia un punto focal y que está acompañada por algunos otros elementos. Tengo el claustro alrededor del cual se dispone toda la orden, y también tengo espacios que cada orden usa para su actividad específica.
Pero además voy a ver que todos estos conjuntos tienen una relación específica con el exterior, de acuerdo a lo que se dediquen, y a veces no tienen esa relación específica, porque son conventos de clausura. Mientras que siempre tienen hacia el interior esta relación con los espacios propios de acuerdo a lo que se dedique la orden. Hay algunas órdenes que se dedican a la educación, otras a atender a enfermos, otras a la teología. Entonces, cada una de ellas tiene espacios especiales. O sea que, aparte de entender primero una zonificación para ver qué puedo comparar y hacer una síntesis gráfica abstracta, después lo voy a terminar con las relaciones que esos elementos tienen entre sí. Porque lo que me pide la definición del esquema tipo es ese esquema abstracto de cómo funciona un edificio. Y las funciones generan relaciones. Si me fijo solamente en el componente de la iglesia de todo este esquema tipo, pues ahí sí, como todas son similares, voy a tener que todas marcan este camino directo hacia ese punto focal que es el altar. Entonces, este es el espacio al que se dirigen todos los fieles, incluso si están en otro espacio de ese edificio. Y ahí tengo, en esencia, el esquema tipo, aunque a veces es un poco más complejo, de cómo puedo graficar un esquema de una iglesia cristiana longitudinal exactamente igual para los dos lados. Y puedo seguir viendo esquemas tipos. Esta es otra forma de graficar, por ejemplo. Acá estoy viendo un esquema tipo funcional que corresponde al periodo paleocristiano, en donde tengo todos los elementos que hacen alusión a eso de cómo funciona el edificio. Porque lo primero que tengo que pensar es cómo funciona la institución. La institución en este caso funciona de acuerdo al dogma cristiano. Y el dogma cristiano dice que primero el fiel cristiano tiene que bautizarse, tiene que aprender el dogma, se tiene que integrar a la asamblea y finalmente va a llegar a la salvación. Por eso, las iglesias cristianas tienen tendencia a este recorrido longitudinal que marca ese camino hacia la salvación. Acá están todos los pasos. Si yo avanzo hacia el renacimiento, hay pasos estos que lo perdí. Y además, la forma ya adquirió la forma, valga la redundancia, de una cruz latina, porque tengo que marcar en esta época, el Renacimiento, esa cuestión de la centralidad del hombre. Y la arquitectura la marca definiendo centros. Aunque la idea del camino permanece, porque el altar yo lo tengo otra vez en un punto focal, acá aparece otro elemento que me indica la fuerte presencia de la idea del hombre en comunión, en este caso, con la religión cristiana. Mientras que al mismo tiempo, cuando se plantea la reforma cristiana, esta cuestión de que el sacerdote sea el que guíe a todo el pueblo de fieles es la que se pone en crisis. Y es, en cambio, una relación entre el pastor y el pueblo y una discusión de esos textos teológicos lo que prima en la iglesia reformada. Por eso, esto deja de tener importancia, que es el punto focal, y el punto desde donde se lee la palabra en relación con los otros fieles es lo que toma más relevancia. Y aparecen otros espacios sociales, que es lo que esta iglesia reformada promueve. Entonces, ahí siguen viendo un camino. Sin embargo, el camino tiene ligeras variantes porque acá sí el dogma cambió. Veamos ahora los tipos formales, morfológicos, que nosotros vamos a llamar lenguaje. En este caso, la forma determina primero el objeto o el ser de lo que estoy analizando. Y al análisis lo podemos iniciar a partir de la forma externa del objeto. Acá están viendo algo que parece una estrella. Es una catedral, pero parece una estrella. En cambio, esta otra parece una cruz latina. Esta es la forma externa del objeto. La forma interna del objeto, que puede ser consecuencia de esta forma externa, pero también puede tener características especiales y que suelen asimilarse directamente a formas geométricas como cuadrado, cruz griega, cruz latina, círculo, o
en algunos periodos históricos como el barroco, la combinación de formas simples, todas las que nombré antes, generando formas mucho más complejas, incluso utilizando formas complejas como la elipse. Y en este caso, en última instancia, esos dos puntitos que tengo ahí, la forma que adoptan los componentes, es decir, cómo dispongo los recursos del lenguaje y la estructuración de los componentes del plano, hace alusión a cómo a lo largo del tiempo hay recursos morfológicos que han permanecido, nosotros lo llamamos qué recurso del lenguaje está usando. Y si tomo el modelo de los órdenes clásicos griegos, que ya sabemos que son diferentes, su uso cuando lo hace un romano y más cuando lo hace el Renacimiento, acá tienen como ese recurso de la pilastra me va marcando una serie de módulos y puedo definir un módulo en vertical. De la misma forma, hay una serie de líneas horizontales que me definen módulos en ese otro sentido. Y acá yo leo claramente un piso, dos pisos, tres pisos. Mientras que con el mismo recurso para leer el plano, si yo paso al periodo manierista, acá tengo nuevamente un orden, otro orden y puedo hacer lo mismo que hice antes. Ahora bien, ahí puedo reconocer dos niveles. Pero si yo lo quiero leer, acá hay una abertura, acá hay otra abertura, acá hay otra abertura, acá hay otra abertura. Es decir que no tengo dos niveles como lo que estoy viendo. En realidad puede que hasta tenga 4 niveles internos. Y a eso es lo que hacemos alusión cuando les pedimos cómo usa el recurso, porque la pilastra sigue siendo la misma, solo que el manierismo pone en crisis la forma de usar ese recurso. De la misma forma van a encontrar cómo el siglo XIX, a través del academicismo, ordena el uso de ese orden, envasamiento, coronamiento, desarrollo y coronamiento, y después también genera módulos que no son exactamente iguales entre ellos, pero que se integran en un mismo sistema compositivo. Ahí sigo teniendo una pilastra, pero cumple otra función dentro de todo el sistema. Frecuentemente ustedes han leído que el movimiento moderno es un movimiento ahistórico, que no le interesa la historia. Sin embargo, cuando uno mira el planteo de los 5 puntos de Le Corbusier, ¿qué propone? Los pilotis, la terraza jardín, la planta baja libre, el aventanamiento corrido y el paseo arquitectónico. Y si uno usa estos componentes para analizar, está haciendo lo mismo que hice con los recursos del periodo clásico. Porque me está dando la forma de ver si eso existe o no en la obra, cuánto se acerca y cuánto se aleja de estos patrones de diseño que propone el maestro del movimiento moderno. En el caso de los tipos estructurales, los sistemas estructurales básicamente son dos. Hay un sistema adintelado y un sistema abovedado. El sistema adintelado, que es el que en su máxima expresión, podemos decir, usan los griegos, tienen dos elementos verticales que soportan un elemento horizontal. Y se acabó. Obviamente tiene un piso, nunca se olviden del piso. Una vez que resuelvo cómo se sostiene este dintel, tengo resuelto el sistema estructural, que tendrá más luz a medida que pueda manejar mejor los materiales y pueda ir separando estos dos elementos verticales, como ya en el siglo XIX. En el caso de los griegos, el sistema estructural y el sistema del lenguaje, ambos tipos, son exactamente iguales, porque el griego busca esa verdad y por lo tanto la estructura dice exactamente qué es lo que sostiene. En cambio, los que siguen, y todavía lo seguimos usando, son los romanos. Los romanos, buscando cubrir mayores luces, trabajan a partir de mampuestos mucho más pequeños, y es este mampuesto lo que le permite generar un arco de medio punto. Este arco de medio punto, un poco chueco, ¿de dónde nace? De ir poniendo dovela sobre dovela, unas al lado de otras, hasta que al final, la que se denomina la clave del arco, empieza a empujar hacia los laterales y hace trabajar el arco a compresión.
De esta forma, deslizándolo de manera horizontal, tenemos una bóveda de cañón corrido, que es esto que tengo dibujado acá. Mientras que si cruzo dos bóvedas de cañón corrido, ahí está el arco que tenía abajo, otro arco y otro arco, y después marco las aristas que estas generan cuando se cruzan entre sí, tengo una bóveda de arista. Mientras que si la hago girar, me acabo de dar cuenta que hay un error, si hago girar sobre un eje vertical ese arco de medio punto, genero una cúpula. Y ahí tengo las tres variantes que me permite el sistema abovedado, que otra vez va a ir modificándose a medida que los materiales permitan diseñarlas con otros tipos de apoyos y también con otros tipos de componentes materiales que la van a hacer mucho más amplia, generar menos cargas o más flexibles en cuanto a su sistema de apoyo. Cuando miramos los sistemas constructivos americanos, pueden ser similares, pero también pueden tener características regionales, y esas características regionales hay que definirlas específicamente. Es muy común, por ejemplo, en el interior, en la Pampa Argentina, ver cómo existe esto que se llama el muro tipo chorizo. No ve la diapo, disculpe. Se quedó como en romano. No sé si seré tú nomás. ¿Sos vos nomás o el recto B? Yo puedo verlo al revés. Yo me No, quedé yo veo romano. Ahí me muevo, ¿me ven? Sí, pero nos quedamos en tipo estructural. Salgo y vuelvo a entrar, no se preocupen. Ahí me ven. Yo veo La arquitecta está explicando sobre la lámina esa, sobre esa diapositiva, ¿o no? Sí, perdón. Ahora voy a empezar a dibujar de nuevo sobre esta diapositiva. es un gráfico chiquito que está al medio, abajo. Acá, ¿me ven? Sí, ¿Ahora me ven? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sigo? Ya. sí, por favor. Sí. Este que estaba describiendo ahora es un sistema que se llama muro no es de adobe, de tipo chorizo. Este se logra a través de dos elementos verticales y después elementos tensados que inicialmente son tiento y después se transforman en alambre. Y voy trenzando ahí con paja brava un 8 arriba y un 8 abajo hasta lograr el espesor de un muro. No demasiado ancho, pero funciona como muro. Pero tenemos que decir cuáles son esos materiales, no conformarnos con decir son materiales de la región, porque cada región responde específicamente a un tipo de material, como vimos cuando hicimos el esquicio de geografía. Y por esto de la mirada europea, esta otra foto que tengo aquí al lado, es una estructura maya que nosotros vamos a llamar falso arco maya. En realidad, no porque sea falso el sistema estructural, sino porque los mayas no hicieron funcionar a sus cubiertas como un arco de medio punto, sino que generaron una bóveda que se llama ensaladizo, haciendo avanzar de abajo para arriba cada uno de estas piedras, una sobre la otra, hasta que la final cubría el pequeño dintel superior. Esta idea de falsa bóveda nace de estas miradas más europeas sobre los edificios americanos, y lo que deberíamos tender nosotros es justamente a crear nuestras propias designaciones para estos sistemas constructivos. El último, el tipo espacial. Este tipo se lo considera neutro desde el punto de vista de la forma, porque no es la forma la que lo condiciona. Las tres fotos que tienen de este lado son iglesias católicas y las tres son de una nave longitudinal, lo mismo que analicé antes, o sea que deberían ser iguales. ¿Por qué no son iguales? Respondiendo exactamente al mismo tipo. Porque los materiales que definen sus lenguajes y los recursos del lenguaje empleados son absolutamente diferentes. La que tienen arriba, esta que es una bóveda de medio punto, como la que acabo de describir, está absolutamente revestida en oro. Eso quiere decir que la luz
que es el otro elemento que siempre tenemos que ver en el análisis del espacio, va rebotando indefinidamente sobre todos estos muros y es, por ejemplo, muy difícil sacar una foto. La luz es una luz prácticamente dorada que se toca, mientras que la que tengo en el medio es una iglesia que está resuelta a partir de una estructura armada de cerámica que le permite ondular tanto el techo como, ahí están viendo, los muros laterales. Y además de este color ladrillo con el que está construido, las ventanas tienen unos vidrios de colores que hace que la luz de colores, la luz al atravesarlo, le dé esta casi calidez del espacio gótico sin obviamente serlo. Y la última que tengo abajo, esta que se ve blanca, es movimiento moderno. Y tiene todos los elementos del movimiento moderno que puedo analizar a través de los 5 puntos de Le Corbusier. Incluso, como en este caso es brasilera, o sea, va a tener algunas alteraciones a esos 5 puntos, alguna forma particular de responder, el camino que tengo marcado acá, derecho hacia el altar, acá casi me lo está dibujando en el suelo de otra forma. Pero tengo todos los puntos que exactamente tiene el tipo religioso, pero veo los pilotis, veo, acá no, la ventana corrida porque la usa de otra forma, sí veo una planta libre y sí veo esta cuestión de las formas puras, blancas, bajo la luz. Cuando analizamos entonces espacios, los primeros que miramos es cómo están diseñados en su inicio. Si son longitudinales con simetría bilateral, como el que acabo de describir, si son centralizados con simetría radial, como si fuera una pizza, si son abiertos o admiten crecimientos por adición, o si por el contrario son cerrados. En el caso de los abiertos que admiten el crecimiento, por ejemplo, son los barrocos, mientras que la última instancia pueden ser estos que son cerrados y que ya no permiten adiciones porque se entienden perfectos, como en el caso del Renacimiento. Y sí o sí, el espacio se analiza en 3 dimensiones. Acá, si bien yo tengo en la base un esquema de cómo puede ser un esquema tipo de esta iglesia cristiana, ahora me tengo que imaginar cómo es ese espacio. Esta podría ser un esquema tipo espacial de esta última iglesia que analicé. Pasemos a los componentes del análisis urbano. Lo primero que hacemos, y por eso hemos visto esta cuestión de la región, es la escala de aproximación desde el territorio, desde la región, hacia el espacio urbano que voy a analizar. La cuestión territorial es la que me marca estas cuestiones económicas, políticas, paisajísticas, las condicionantes geográficas, veo los límites jurídicos o no, y veo también cómo me acerco a esta ciudad que voy a analizar, que en realidad está allá, pero hay todos unos elementos que voy mirando mientras me voy acercando, incluso la geografía que tengo por atrás y la geografía que tengo por acá adelante. Cuando me acerco más, estoy en la escala urbana. En esta escala urbana ya tengo una experiencia más cercana al espacio urbano y puedo identificar estas actividades institucionales que hemos estado viendo en la arquitectura y cómo ese edificio va materializando estas cuestiones que analizamos antes. Y veo, si me acerco, por ejemplo, cómo están distribuidas las viviendas, cómo los perfiles van siendo creados a través de esas cubiertas de la vivienda, pero también veo la importancia en este caso de lo religioso, porque ya sé que estoy buscando una cuestión católica y el edificio de la religión va a ser lo más importante. Pero también veo el borde de la ciudad y también veo el otro borde de la ciudad. Veo cómo me puedo acercar a un espacio que está más abajo de donde yo estoy parado, porque esto está casi en un pozo, mientras que también veo que por atrás sigue ese tejido urbano y cómo. Y finalmente llego a la escala arquitectónica, a ese espacio que está al frente del edificio que posiblemente esté analizando, porque nunca analizamos solamente arquitectura y solamente urbanismo, salvo cuando estamos haciendo este proceso de desarmar por componentes para después volverlos a armar. Ahí veremos la relación de significado entre la arquitectura y el sector de la ciudad que estamos trabajando
para entonces establecer esa relación final. Lo primero que vamos a hacer al acercarnos a un análisis por componentes urbanos es establecer si estos ejemplos tienen traza, trama o tejido. Después veremos si hay otros componentes de análisis que ustedes ya manejan que se pueden seguir aplicando. Y siempre, y ese es un proceso de investigación que ustedes van a hacer toda la vida, se aplica por sí o por no. Lo primero que me pregunto es, ¿este sitio tiene un trazado, tiene una trama, tiene un tejido? ¿Sí o no? Si sí, sigo ese análisis. Si no, miro cómo miro cómo lo puedo seguir analizando. Y busco otras formas de analizarlo. Comencemos por el componente que es la traza. Este trazado, que lo analizamos en forma bidimensional, es decir, en planta, en su inicio, puede tener una forma totalmente libre, como los que están acostumbrados a analizar a partir de los burgos medievales, por ejemplo, o cuando necesito planificar el territorio, ahí van a aparecer las formas regulares. Estas formas regulares pueden ser concéntricas a partir de un punto más importante, como este que estoy marcando acá, o pueden ser totalmente regulares, como las que proponen los romanos para sus ciudades militares, que después va a pasar, y por eso esto les es familiar, directamente a América, como prácticamente un modelo, porque el tipo no va a tener variantes, o va a tener muy pocas variantes dentro del territorio americano. Entonces ahora, con esos, puedo ver si lo que tengo de este otro lado tiene traza. Este ejemplo que tengo acá arriba es un asentamiento prehispánico maya. ¿Tiene traza Chichén Itzá? Y no estoy viendo calles, que es lo que yo estoy buscando. Y este dibujo me ayuda a mostrar primero la calle, después la manzana. Lo que tiene más importancia es lo que estoy tratando de analizar. Si no tiene calles, ¿cómo estudio el trazado? ¿Cómo se organiza esto? Empiezo a trazar ejes. El eje siempre me ayuda, me va a decir cuál es el espacio urbano más importante a partir de los elementos ahora arquitectónicos que tengo, porque no he podido definir esta primera instancia. Entonces, posiblemente llenos y vacíos me ayude a ver que esto tiene más vacío que llenos, por ejemplo, o que tiene hitos a partir de los cuales el resto de las funciones de esta ciudad se van a ir organizando. Ahí no me funcionó la cuestión de la traza. En cambio, en las propuestas del movimiento moderno, que van a ser diferentes a estas otras que yo dibujé de este lado, sí, porque acá tengo calles que en ramificación, distinto a lo que yo dibujé antes, van generando el acceso a cada una de las tipologías que puedo analizar o que ya he analizado antes. Es decir, que acá el análisis de la traza me resultó. Pasemos a la trama. La trama analiza la subdivisión y ocupación de esa unidad urbana que me generó la traza. Si no tengo traza, pues no tendré trama o tendré otra cosa. ¿Qué es la traza? Tomo la unidad urbana, acá en Córdoba es fácil, y veo cómo está dividida. Y como está dividida en 4 lotes, acabo de identificar la trama. Y después le voy a poner adentro los edificios para seguir analizando el tejido. Puedo ver que hay unidades de la trama que son absolutamente libres, de la traza, perdón, que son absolutamente libres, como la plaza, por ejemplo. O que hay otras unidades urbanas que no están subdivididas porque las han destinado a la ubicación de conventos, como esas dos, por ejemplo. O hay unidades que están divididas y están asignadas a una institución solamente. Si me pasa el siglo XIX, la misma unidad urbana que tengo allá, ahora la tengo subdividida en muchos lotes. Acá solamente tenía 4, acá tengo muchos, porque esa cuestión de la densificación es propia del siglo XIX por cuestiones económicas. Entonces voy a analizar cuál es la forma geométrica y la forma de acceder también funcionalmente a cada uno de esos lotes. Si se fijan en este ejemplo mexicano de abajo, esto es regular y tiene mucho que ver con este funcionamiento racional que es parte propio del siglo XIX por una
corriente de pensamiento. Por la otra corriente de pensamiento, el romanticismo, esta traza es mucho más libre, es mucho más orgánica. Entonces, si yo marco las calles, ahí la unidad urbana que me queda es una unidad que no es regular y por lo tanto la subdivisión de lotes va a ser también irregular. Acá abajo tienen un ejemplo contemporáneo, un barrio cerrado. Si yo marco la traza, marco una calle, por ejemplo, advierto que también hay unas líneas de agua que podrían servir para lo mismo, pero todavía no sé. Y ahora me fijo, esto de marcar la calle, ¿me define la unidad urbana? Y como que no, porque los lotes dan para acá, pero no me dan sobre esta otra calle. Y todos los lotes me dan sobre esa calle, pero no tiene espalda, o sea, no define una unidad urbana, o la unidad urbana tiene usos diversos. Y ahora sí me fijo en lo último que estaba viendo, el lote. El lote, ¿cómo se dispone? Entre la calle y esto que toma ahora importancia, que es el agua. Hay otra forma de definir la traza y la trama en el siglo XXI, que es la última forma, podríamos decir, de innovar este análisis. Y el último de estas tres T, traza, trama, tejido, es el tejido. El tejido siempre se analiza en forma tridimensional. Puedo partir del análisis de la planta, pero después voy a necesitar sí o sí una axonométrica o un perfil de la ciudad, porque voy a incorporar el tipo arquitectónico que ya he analizado a la trama urbana. En esta representación del siglo XVII, XVI, XVII, ven una ciudad colonial que hizo, incorporó a la unidad urbana la tipología residencial. Lo reconozco porque tiene patios, ¿sí? Entonces estoy viendo ahí, un convento, cómo se incorpora la tipología. Como sé más o menos las alturas que tiene los edificios en el siglo XVI y XVII, puedo hacer un perfil tridimensional de esto, entendiendo que vengo por acá, subo, entro al patio, salgo, bajo la calle y vuelvo a hacer lo mismo, esto es bajo, esto es alto. Puedo reconstruir un perfil para decir, acá hay edificios que son bajos, que corresponden a la residencia, y otros edificios que son más importantes, que corresponden a las instituciones. Incluso en el siglo XX, cuando nosotros diseñamos sobre ciudades, cuando pretendemos regularlas, lo que generamos es lo que ahora se define como la forma urbana. Y esa forma urbana, en el caso de Córdoba, la ordenanza 8057 se la muestra a través de 3 dimensiones. Eso, aunque se vea poco por ahí, es esta ordenanza de centros de manzanas que les va diciendo la forma ideal en la que debería llegar la ciudad, y está hablando de tejido, está hablando de 3 dimensiones. De este lado tienen una evolución de la ciudad de Córdoba, desde el colonial y la ubicación de las respectivas viviendas en las esquinas, en esas 4 suertes, en esas 4 lotes en que se divide la unidad urbana, a cómo se va subdividiendo en los años posteriores hasta que llega el siglo XIX y la subdivisión es mucho más acelerada. ¿Y qué tengo acá al costado? Las unidades tipológicas que insertas dentro de la manzana me permiten después construir el tejido. Tejido que ya en el siglo XX adquiere estas características que ustedes tienen acá, donde lo que me dice la ordenanza es la altura que voy teniendo a la máxima que puedo llegar y qué FOS, qué retiro y qué FOT tengo que utilizar para encuadrarme dentro de esta ideal forma urbana. El tejido siempre, como les dije, se analiza en 3 dimensiones. 3 dimensiones de un tejido irregular, como este que tengo acá abajo, o incluso cuando está planificado, es una de las propuestas urbanas de Le Corbusier. Yo acá lo que puedo ver es esa regulación de la traza, puedo ver incluso algo de trama, y me fijo y tengo como unas crucecitas ahí, entonces entiendo que esa es la tipología que inserto, pero solo cuando lo veo en 3 dimensiones. Entiendo que esto tiene una altura mucho más baja y acá sube, esto es más alto y después baja y retoma el nivel original. Siempre entonces el tejido se analiza en 3 dimensiones.
Una vez que hemos aplicado traza, trama y tejido, de acuerdo a lo que nos convenga, podemos completar ese análisis con otros parámetros que ustedes también han manejado. Por ejemplo, Kevin Lynch. Kevin Lynch, ¿qué les propone? Límites o bordes, nodos, hitos y zonas. Frecuentemente usamos esta cuestión del hito o esta cuestión del borde. ¿Qué hay entre Río de Janeiro, entre este borde que es natural y este otro borde que es artificial y el otro borde que me queda por allá arriba, la ciudad? ¿Qué simbolizan estos elementos verticales en el caso de México dentro de un tejido que no tiene un atractivo similar al de su centro histórico? Hitos. La posmodernidad, por ejemplo, construye hitos con esa intención, mientras que hay otros hitos que marcan nodos de actividades en el cruce de flujo, en este caso de tránsito, pero también económicos, comerciales, etcétera, para señalar este espacio urbano tan dinámico en el caso de Buenos Aires. O finalmente las zonas, cuando todas tienen una misma actividad, definen entonces una zona, y este es el caso del centro bancario también en la ciudad de Buenos Aires. Lo otro que tenemos a disposición es el estudio de los llenos y vacíos, y esto nos da una muestra de cómo se ocupan el tejido en la ciudad, de cómo se van ocupando los espacios, y los tejidos resultan más abiertos, más compactos o más abiertos de acuerdo a esa ocupación. Acá siempre tengan en cuenta, igual que lo anterior, que en el gráfico se tiene que ver cuál es la intención de ustedes. Ustedes son los que están analizando, entonces elijo qué es lo que va a tener más peso en la imagen. Si lo lleno, como en estos dibujos de arriba, donde lo lleno es lo primero que salta a la vista, o el vacío, como en este dibujo de abajo, que es lo primero que salta a la vista. Ven que esos dos casos son inversos. Y análisis de este tipo hay de prácticamente todas las ciudades. Para cerrar, es el espacio urbano lo que sintetiza todo lo anterior. Lo que me dice cómo a nivel peatón, nunca volando, la persona entiende lo que el espacio urbano le está transmitiendo. Es la población la que al circular por estos espacios entiende o no entiende. Y entiende a partir de todos los parámetros que hemos analizado antes. De ahí sabré por qué este espacio me resulta quizás más atractivo por el manejo de desniveles, por las relaciones que tiene de altura, por el tipo de material y colores que usa, por lo que estoy viendo allá al fondo, por la perspectiva que genera, a este que repite un modelo arquitectónico internacional, no genera demasiados elementos de contraste en el espacio en el que el hombre va caminando, y esto define un espacio urbano que atrae a un espacio urbano que simplemente es de paso. O cómo cambian a lo largo de los años, de acuerdo a diferentes normativas que atienden o no a esta cuestión de la traza, la trama y el tejido que definen la forma urbana, la memoria de ciertos espacios. Este era un espacio que tenía memoria y que justamente el adaptarlos a nuevas dimensiones de la traza cambió sustancialmente parte de su tejido y anuló las relaciones que los componentes tenían entre sí. Analizamos por componentes y analizamos gráficamente porque somos arquitectos. De este lado tienen una receta de un arquitecto del Renacimiento, de Miguel Ángel, que no solo la escribe, sino que la grafica, porque necesita graficarlo, es la forma de comunicarnos que tenemos. Incluso cuando nosotros escuchamos música, no escuchamos simplemente sonidos, pensamos en elementos gráficos que se van moviendo con ese sonido. En esta primera actividad de esta semana, lo que les proponemos es justamente aplicar este análisis gráfico por componentes a ejemplos que ustedes ya conocen y aplicar, es decir, analizarlos a través del tipo funcional, lenguaje, estructura, espacio para la arquitectura y, en principio, traza, trama, tejido para el urbanismo. Si no hay preguntas, pasamos a los talleres.
Rebe, Sí, acá estoy. acabo de darme cuenta que por algún motivo el enlace al Meet de mi taller está caído. Simplemente para avisar que ahí lo estoy por renovar o lo comparto por acá. ¿Querés generar otro y compartirlo por acá? Voy a probar con el original que está creado para todas las clases por Bueno. acá. ¿Hay problemas con los Meet, parece? Profe, Ahí se los pegó yo el no saco botón. ninguna lista. De Bueno, tableros. Gastón, Bien. quédate conmigo Yo un soy- poquito. Y voy a... Profe, yo igual tampoco tengo ninguna lista. Ya. Chao. Álvaro Joaquín Blanco, ¿es tuyo, Jimena? Rebe Amengual está conmigo, es uno de los nuevos que esta mañana en la lista